El principio de la visualización. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El principio de la visualización es la clave para ser bendecido. En la Biblia vemos que Jesús les dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Hay un mensaje muy importante en este pasaje. Jesús vino a esta tierra para redimir el pecado de la humanidad. El hecho de que Jesús haya dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, implica que nosotros ya hemos sido mordidos por la serpiente. Debido a la desobediencia y a la murmuración, el hombre se encuentra en el abismo de la oscuridad y es robado, matado y destruido. El mundo se halla en medio de la oscuridad y la desesperanza. Es oprimido por Satanás. Nosotros deberíamos morir por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, Jesús nos dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En una palabra, esto significa que Jesús sería crucificado en la cruz y allí arrebataría toda influencia de Satanás y, por consecuencia, todo el que observe a Jesucristo que fue crucificado en la cruz será mudado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este es el principio de la visualización. Dios bendijo a Abraham a través de ese mismo principio espiritual, cuando el patriarca se encontraba en su vejez, frustrado por no poder concebir un hijo. Dios se le apareció y dijo que contase las estrellas del cielo. Véase Génesis 15:5. A partir de ese mismo momento, Abraham comenzó a visualizar la numerosa descendencia con los ojos de la fe. Como consecuencia de esto, se convirtió en padre de multitudes. Cabe recordar que hay personas que han usado este principio de una manera incorrecta. La esposa de Lot, por ejemplo. En el momento de la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios le había advertido a Lot y a su familia que no mirasen para atrás y que se marcharan hacia adelante. No obstante, la mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Véase Génesis 19:26. El pecado de esta señora fue mirar hacia atrás. Cuando observó la destrucción de Sodoma y Gomorra, también fue destruida. Eva también es otro ejemplo. El pecado de Eva se debe al uso incorrecto del principio de la visualización. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces comió del fruto. Véase Génesis 3:6. El rey David fue otro protagonista del mal uso de este principio espiritual. Mientras todos los ejércitos de Israel libraban una feroz batalla con los hijos de Amón, David permaneció en la ciudad de Jerusalén. En una de esas tardes, mientras paseaba por el terrado de la casa real, observó a una mujer muy bella. La mandó a buscar y cometió adulterio. Como resultado, la mujer llamada Betsabé quedó embarazada. Fue una situación tan desesperante para el rey que hizo matar a Urías, su esposo. Al ponerlo enfrente en lo más recio de la batalla, cometió homicidio. Véase 2 Samuel 11:2-15. El tema de la visualización es algo fundamental. Nuestra vida es como el desierto. Hay veces que cometemos faltas y somos mordidos por la serpiente, que es el diablo. ¿Cuál es la actitud que debemos mostrar ante una situación tan temible como esta? Debemos contemplar a Jesús. El pueblo de Israel vivió al observar en obediencia y fe la serpiente de bronce que había sido colocada en una asta. Hoy nosotros también podemos gozar de una vida abundante,
de una transformación y restauración de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de nuestras circunstancias, si tan solo observamos en obediencia y fe a Jesús, que ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Primero, visualiza el perdón. Ni una sola persona puede huir del pecado, pues todo hombre es pecador. Todo hombre, por descendencia de Adán, nace con pecado. Esto es como el color de la piel de un bebé. El tono de la piel de sus padres lo define todo. A medida que vivimos en este mundo donde abunda el pecado y la injusticia, la carga de nuestro pecado se presenta innegablemente. ¿Cómo podemos dejar la carga del pecado? ¿Por medio de la religión? No. ¿Por medio del dinero? Tampoco. La única manera de descargar el pecado es a través de mirar a Jesucristo, que ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Solo al observar a Cristo en la cruz, su sacrificio y derramamiento de sangre, es que podemos sentir un gozo indescriptible y la convicción de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Segundo, visualiza la unción y la llenura del Espíritu Santo. Al mirar a Cristo Jesús, que ha derramado su sangre, experimentamos la unción del Espíritu Santo. Observa a Jesucristo, que ha sufrido por ti. Si lo haces, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y empezará a hablar en otras lenguas, según el Espíritu te dé que hables. Visualiza la cruz y al Señor en ella. Solo la persona que haya sido redimido por la sangre de Jesucristo recibirá la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo obrará y transformará tu corazón para que sea buena tierra y fértil, produzca buen fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. A través de mirar la cruz del Calvario, debes beber del agua viva del Espíritu Santo que proviene de Jesús. Y la llenura del Espíritu Santo abundará en tu espíritu, en tu familia, en todo lo que te rodea, hasta el punto que todo problema, toda preocupación, toda ansiedad, toda depresión será sumergida en la ola del poder del Espíritu Santo. 3. Visualiza la sanidad. Antes de que fuese crucificado, Jesús recibió 39 latigazos. Según la tradición, su piel fue despedazada. Todo su cuerpo fue manchado por la sangre. ¿Por qué motivo tuvo que sufrir de esta dolorosa manera? La Biblia contesta a este interrogante de la siguiente manera: y por cuya herida fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Jesús sufrió todo esto con el propósito de darnos salud. Por lo tanto, cualquier tipo de enfermedad, sea mental o física, puede ser sanado si uno observa con fe la obra de Jesucristo, que fue llagado por las dolencias, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53:5. 4. Visualiza la prosperidad. Jesús ha muerto en la cruz para deshacer también los espinos y los cardos de nuestra vida. El Señor vino en medio de la pobreza, comenzó su vida en un pesebre. Hasta el momento de su muerte no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Cuál es la razón por la que el Hijo de Dios vivió en pobreza? La Biblia nos explica claramente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Ningún padre querrá que su hija viva en medio de la miseria y la pobreza. Es más, una de las razones para que los padres trabajan duro es el deseo de querer brindarles a sus hijos una mejor calidad de vida
como parte de su herencia. La Biblia también testifica eso. Lo enseña de la siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13, 14. La bendición de la prosperidad de espíritu, alma y cuerpo es una gracia básica y esencial que recibimos al creer en Cristo Jesús. 5. Visualiza la esperanza del reino de los cielos. El hombre es un peregrino. Ningún ser humano podrá vivir en esta tierra eternamente. La Biblia nos declara que, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Esto significa que llegará el momento en que tengamos que dejar nuestro cuerpo. Habrá gente que recibirá vida eterna y gente que recibirá el castigo eterno. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe en Jesucristo. Los que hayan recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal recibirán vida eterna, y los que se hayan rehusado a recibir serán condenados al castigo eterno. Todos los que hayan creído en Jesús tendrán vida eterna, serán resucitados en el día de la segunda venida de Jesucristo y vivirán con el Rey de Reyes eternamente. La razón por la que Dios redime nuestro espíritu, bendice la obra de nuestras manos y sana nuestro cuerpo, se debe al deseo de permitirnos gozar de un anticipo de la vida en el reino de Dios. Por consiguiente, no te desalientes por las adversidades que la vida que presenta. Debemos guardar la esperanza del reino de los cielos. La persona que enfoca su mirada en el reino de los cielos nunca se sumergirá en el abismo de la ansiedad y el fracaso, sino que su vida se caracterizará de gozo y acción de gracias, pues guardará su corazón el deseo de la herencia eterna. El principio de la siembra y la cosecha. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Mateo 3:8. Es interesante ver que ciertos desiertos han sido cambiados en tierra fértil por tener un río cercano, y ahora es un lugar habitable para cualquier organismo viviente. No es casualidad que en el origen y la expansión de las civilizaciones antiguas hayan sido lugares con ríos. Por ejemplo, la antigua China se inició en la cuenca de los ríos Mekong y Salween, India en los ríos Indo y Ganges, la civilización mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, Egipto en el río Nilo. En el espíritu de cada persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, fluye el agua viva del río de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. En toda persona que haya creído en Dios correrán ríos de agua viva, y esto le permitirá gozar de la gracia abundante. Pero hay un punto muy importante. Por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. Debemos sembrar semillas de fe si es que queremos experimentar el poder de Dios. Un gran incendio había devastado prácticamente toda la ciudad de Chicago. Los periodistas y reporteros habían corrido para transmitir todo acontecimiento.
Fue en esos instantes críticos cuando un periodista se acercó al famoso predicador D.L. Moody para entrevistarle, pues había visto que dentro de estas llamas de fuego estaba la iglesia del pastor. Pastor Moody, toda su vida ha predicado que Dios es todopoderoso y que nada es imposible para él. Mi pregunta es, ¿por qué Dios habrá dejado que su iglesia se fuese incendiada? Sonriendo, Moody le contestó, es que yo le pedí a Dios una iglesia más grande. Y he aquí la respuesta de parte de Dios. Económicamente se nos hacía muy costoso demoler todo el templo y después de hacer otra construcción. Ahora solo necesitamos construir uno nuevo. Al oír estas respuestas, los periodistas se quedaron sin palabras. Moody estaba todavía en pijamas, pues el incendio había ocurrido muy temprano por la madrugada. El periodista se inquietó y se animó a preguntarle lo siguiente. Pastor, entonces, ¿quiere decir que tiene suficiente dinero como para construir un nuevo templo? Moody le contestó mostrándole su Biblia. Salí sin cheque ni dinero en mis bolsillos, pero tengo en mis manos la mejor caja de ahorros, la que nunca está en bancarrota. No se preocupen, ustedes podrán ver una iglesia aún más grande y más hermosa que será levantada en poco tiempo. Luego de este incidente, Moody cruzó el océano Atlántico para realizar grandes cruzadas en Inglaterra que produjeron un terremoto espiritual en esa nación. Al volver a su país quedó sorprendido, pues innumerables personas que habían participado en sus conferencias habrían ofrendado con el propósito de construir el nuevo templo. Gracias a estas ofrendas logró construir una iglesia mucho más grande y mucho más hermosa que la anterior. No se olviden, recuerde que el Señor dijo que podrían pasar la tierra y los cielos, pero jamás pasará la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Llegará un día que el hombre, la fama, la teología, las denominaciones dejarán de existir, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. No cambiará. En las Escrituras existen 32.500 promesas y todas son para ti. No existe ningún privilegio. Todos tienen derecho a recibir la bendición de estas promesas. Cierto día, mientras ministraba en Europa, un grupo de personas se acercó a mí y me dijeron, Dr. Cho, nosotros creemos que usted obra milagros porque Dios la ha ungido de una manera muy especial. Lamento decir que no tiene razón. Los 66 libros de la Biblia no me fueron dados solamente a mí, sino a todos. Por lo tanto, solo el que haya creído y practicado la palabra sin dudar, contará con el poder para ver los milagros, acompañando su vida. Muchos cristianos hoy no experimentan el milagro porque no practican la palabra. En conclusión, el problema no es la palabra, sino el corazón del hombre. La diferencia del fruto está en la condición de la tierra, o sea, el corazón del hombre. En Mateo 13, el Señor Jesús relata la parábola del sembrador. Recuerde que la tierra, el lugar, es el corazón del ser humano. El Señor nos habla de caminos, de pedregales, espinos y buena tierra, y los comparó. No se encontró ningún fruto en los primeros 3 casos. Solo la semilla sembrada en buena tierra produjo a 100 por 1. ¿Querrá decir que en los primeros 3 casos no existe ningún tipo de esperanza? No, la cuestión está en labrar y trabajar la tierra, para que la misma se convierta en tierra fértil. Veamos más en detalle. Primero, la semilla que cayó junto al camino. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:4. Ninguna ave podía comer una semilla que haya caído en buena tierra,
pues la tierra cubriría la semilla y no se verá. Pero la semilla que haya caído junto al camino se observaba fácilmente, y vendrán las aves y las comerán. Esa parte de la parábola se refiere a personas que ya tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, no prestan atención a las semillas de la palabra debido a sus intereses en las cosas mundanas. Ningún cristiano que tenga sus prioridades desordenadas podrá dar buen fruto. Si aman más al dinero, al trabajo, al deporte o a cualquier cosa más que a Dios, tienen sus vidas desenfocadas. Están fuera del camino y ninguna semilla junto al camino dará fruto. No obstante, hay esperanza para ese tipo de personas, ya que puede labrarse la tierra profundamente y transformarla. La buena tierra no es producto de la casualidad, sino de un gran esfuerzo y trabajo. Entonces, ¿cómo podemos cavar profundamente y cambiarla en tierra fértil y agradable? Primero, siembra la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa comprender la palabra. Hay cristianos que escuchan una inmensa cantidad de los mejores sermones y toman los mejores cursos de discipulado. Sin embargo, si no se han comprendido y puesto por obra la palabra, de nada sirve escuchar las prédicas y estudiar. Es fundamental que comprendamos la palabra. Un día me invitaron a predicar con una iglesia localizada en las afueras de la ciudad. Como acostumbro hacer, volqué todo mi esfuerzo para predicar el mejor sermón. No obstante, sentí un gran frío espiritual. De repente dejé de predicar y, señalando a una mujer de edad avanzada, le pregunté: «Hermana, ¿usted cree en Jesús?» «Sí, pastor, por supuesto», me contestó con tanta seguridad que su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Pero insistí: «¿Está segura de que vivirá en el reino de Dios eternamente?» «Ah, no lo sé. ¿Y cómo voy a saberlo?» Su respuesta me llamó mucho la atención. Es alarmante saber que muchos cristianos que confiesan haber recibido a Jesús no tienen la seguridad de la vida eterna y el reino de los cielos. No importa cuántos años de iglesia tengan, lo primordial es si realmente se han plantado la semilla de la salvación en lo profundo de su corazón. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El saber la palabra no es suficiente, hay que comprenderla y creerla. Este es el proceso de la plantación de la semilla de la salvación. La ley de la naturaleza nos enseña que lo sembrado será cosechado en el momento oportuno. Por lo tanto, si hemos sembrado la semilla de la salvación, debemos creer que cosecharemos el fruto de la salvación. Y si hemos sembrado la semilla de sanidad y de oración, cosecharemos el fruto de la sanidad. Para sembrar la semilla se necesita primero la meditación en la palabra y segundo, una vida de alabanza y adoración. En tercer lugar, es muy importante también el estudio de la palabra de Dios. A través de todo un proceso dentro de la vida cristiana, la persona alcanzará a comprender la palabra y, si es así, cosechará un buen fruto de la semilla que había plantado anteriormente. Segundo, obedece. Una vez comprendida la palabra, es importante seguir el segundo paso, y este consiste en obedecerla. La fe vendrá únicamente a través del canal de la obediencia. Por esta razón, la Biblia nos dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. ¿Padeces de alguna enfermedad? Medita el pasaje que dice: por cuya herida fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Acepte el hecho de que Jesús ha sufrido para que reciba sanidad. Obedece la palabra, piensa y trabaja como una persona sana. Si lo haces, Dios iluminará el resplandor de la sanidad y sanará tu enfermedad.
Lamentablemente hay mucha gente que afirma, bendíceme primero y te obedeceré, sáname primero y te seguiré. Es como ubicar una locomotora detrás del tren. La obediencia precede a la fe. La Biblia nos enseña que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Por lo tanto, no tardes mucho en obedecer la palabra a medida que el Espíritu Santo te lo revele. Este es el método para hacer crecer el fruto de la semilla de la palabra de Dios. 3. Espera por fe. La fe no se la debe confundir con la emoción, pues la fe está basada en la palabra de Dios. Por consiguiente, aunque nuestros ojos no observen, ni nuestras manos no toquen, ni nuestros oídos oigan cosa alguna, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. De nada sirve clamar, sí lo creo, si es que nuestra fe no se basa en la palabra. Pedro logró caminar sobre las aguas porque había creído y dependido solo de la palabra de Jesús, pero al mirar las olas comenzó a ahogarse. Si has comprendido y obedecido la palabra, cree que será hecho y no dudes en tu corazón. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Nunca debes darles paso al temor y la duda. Tengo una anécdota que contarte al respecto. Cuando era niño, mi sueño era ser un granjero y por capricho un día había plantado una patata en el patio de mi casa. Le echaba suficiente agua todos los días para que crezca rápidamente. En mi inquietud, al pasar unos días, cavé la tierra para ver cuánto había crecido. Pero para mi desilusión no observé ningún fruto. La cuestión estaba en esperar hasta el otoño, que es el tiempo de la cosecha. No obstante, yo no era lo suficientemente paciente como para esperar tanto tiempo, pues a esa edad esperar unos días parecía toda una eternidad. La paciencia es algo clave, no solamente para los granjeros, sino también para los cristianos. Debemos esperar con paciencia y por fe hasta que la promesa sea cumplida. Nuestros días no serán solamente de felicidad. Habrá tiempo de tristeza, tiempo de dolor, tiempo de problemas, tiempo de peleas, pero recuerda que para la cosecha sea buena y fructífera deben haber días de sol, de viento y de lluvia. La vida cristiana también es así, no siempre nos va bien en todo. Hay días de tormenta en la que surgen los problemas en el trabajo y en la familia, o en lo personal, al padecer alguna enfermedad. Lo importante no es tambalear ante una situación adversa, sino afirmarse aún más en la roca de la palabra. Si hemos comprendido y obedecido la palabra, debemos saber el cumplimiento de la promesa. Sobre una fe como esta, Dios obrará el milagro. 4. Confiesa con la boca. Mientras esperamos el fruto de la palabra, es fundamental confesar con la boca por fe. Tenemos que imitar a Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. La confesión de la palabra es el broche de oro que nos hará ver el fruto de la promesa. Fui salvo, soy bendecido, soy sano, soy próspero, mi Dios suplirá todo. No debes confesar según el estado de tu ánimo. Confiesa aún en los momentos más caóticos y difíciles de tu vida y no dejes de confesar y creer en la promesa se cumplirá. Dios obrará y hará el milagro al oír las confesiones que salen de nuestra boca. La semilla que cayó en pedregales. Después de hacer caer la semilla, Dios siempre prueba si esa tierra, esta persona, puede o no dar buen fruto. El cristiano que no tiene raíces profundas es tentado a abandonar la semilla de la palabra y luego mirar en lo mundano. Jesús indicó que una persona así, sin carácter, es como una semilla que cayó entre pedregales. ¿Qué son pedregales? A simplemente solamente se observa tierra. El problema es que en ninguna semilla sobrevive por mucho tiempo y morirá, pues no puede echar raíces.
No obstante, si tan solo logramos remover todas las piedras, esta tierra se convertirá en la mejor y más fértil. Por más que el corazón del hombre sea tan duro como una roca, el amor de Dios es capaz de remover cualquier piedra y ablandarla hasta que se convierta en una buena tierra. La semilla que cayó entre espinos. Hay semillas que cayeron entre espinos y brotaron, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Un día, mientras me estaba dirigiendo a una conferencia en Alemania, se me acercó un joven hacia donde yo estaba. Se encontraba completamente borracho y decía: imponga su mano sobre mí para que reciba sanidad. Lo único que dije fue: yo no soy ningún mago que pueda hacer desaparecer tu enfermedad, sino un predicador. Noté que el deseo de su corazón no era conocer y creer en Dios, sino solo recibir sanidad para el cuerpo. Dios nunca obrará un milagro en tu corazón lleno de avaricia como este. El corazón de espinos hace referencia a que la palabra no puede dar fruto debido a la avaricia y los deseos mundanos. La semilla que cayó entre espinos no dará fruto, pues los espinos la ahogarán. No obstante, si tan solo logramos remover los espinos, esta tierra también puede convertirse en la mejor tierra, apta para dar fruto bueno y abundante. ¿En qué condiciones está tu corazón? ¿En alguna de estas que hemos mencionado? Si es así, no te desanimes, pues todavía queda la posibilidad de que éstas se conviertan en buena tierra. El corazón que se ha ensalzado podrá ser cortado por la espada de la palabra, y el que se ha enfriado e encendido por el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, no te desanimes. Tu corazón puede convertirse en mejor tierra. Planta en tu corazón la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Conviértete en un hacedor de la palabra y quedarás sorprendido al ver los frutos de bendición que Dios mismo hará crecer. El principio de dar y recibir. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Lucas 6:38. La razón por la cual muchos cristianos se encuentran con falta de gozo y motivación se debe a la escasez de vitalidad con relación a su fe. ¿Por qué hay tantos creyentes que carecen de esta vitalidad? Respondo a mi propia pregunta diciendo que esto se debe a que los cristianos de hoy se han acostumbrado a recibir, pero no a dar. La llenura y la unción de gracia del Espíritu Santo son dadas a las personas que saben dar para el beneficio de otros. Nuestro corazón se llena de gozo del Espíritu Santo a medida que ponemos en acción este principio espiritual y nos convertimos así en canales de bendición para otros. El secreto de la bendición está en dar. El Espíritu Santo nos guiará en acción y abrirá nuestros corazones y entrará en ellos el amor, la gracia y la bendición de Dios. ¿Alguna vez te has fijado en el mar de Galilea y el mar muerto? Las aguas del mar de Galilea se dirigen hacia el mar muerto, pero nunca se estancan, siempre fluyen, lo que hace que los componentes del agua no se descompongan. Si las comparamos con las aguas del mar muerto, están estancadas y por lo tanto los componentes del agua se descomponen y hace imposible cualquier clase de vida. ¿Cuál es el principio? Dar. ¿Quieres bendición? Entonces da. Hay muchas personas que esperan una mano de caricia, una mano de amor, una mano de bondad. Debemos aprender a expresar nuestro amor hacia ellas. No te encierres en ti mismo, porque la bendición de Dios nunca es dada a este tipo de personalidades. Dios obra a través del principio de dar y recibir. Si expresamos nuestra bondad y damos, Dios nos bendecirá al 100, a 70 o al 30 por uno. Medida buena, apretada, rebosando en nuestro regazo. El conocido rey del acero,
Andrew Carnegie dijo una vez: la razón por la que manejo esta fábrica es que deseo que cada empleado tenga su propia cuenta bancaria y viva con esperanza. La filosofía de este hombre no era ganar dinero solo para sí, sino para todos los empleados de su empresa. Como consecuencia de esto, los empleados hicieron de ella una empresa de reconocimiento mundial. Muchos pastores extranjeros me han preguntado sobre el secreto del crecimiento. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿cómo hay que hacer para que mi iglesia crezca? Mi respuesta es muy simple: asegúrese de que cada miembro de su iglesia sea bendecido y exitoso, pues ellos son los que traerán bendición y éxito. La clave para tener una familia sana también es la señalada por este principio. Debes tomar la iniciativa en cuanto a expresar tu amor e interés por cada miembro de tu familia. El problema de muchas familias hoy está en que nadie toma la iniciativa y se interesan solamente en recibir. El principio mundano dice: mejor es recibir que dar. Pero el principio espiritual del reino de Dios afirma: si considerar cuánto tengas, darás y compartirás a otros lo que tengas. Dios explica claramente que primero debemos dar para así recibir la bendición de Dios. La palabra de Dios es clara: dad y se os dará. El principio del orden en cuanto a la petición: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Es primordial que los creyentes sepan ordenar correctamente sus prioridades. Sin lugar a dudas, la prioridad número 1 debe ser Dios y amar a otros como a nosotros mismos. Lamentablemente veo a mucha gente que inclina la balanza hacia un solo lado. Aman a Dios, pero no aman a su prójimo. Muchos de los problemas sociales hoy son producto del egoísmo. Los egoístas viven del orgullo propio, de la arrogancia y de la injusticia. Esto trae mucho perjuicio y hace que sufran muchos de sus allegados. La relación con Dios es importante, pero la relación con el prójimo y el amor propio son actos aceptables delante de la presencia de Dios. Una vida espiritual saludable e ideal es mantener el equilibrio de lo vertical, amar a Dios, y lo horizontal, amar al prójimo. Amar a Dios y al prójimo, las prioridades deben ser ordenadas sobre esta base. Y una vez fundamentadas en esto, se debe orar, pedir y practicar. Todo el que falle en distinguir las prioridades mayores y menores tropezará con el fracaso. Todo joven que no se haya esforzado se arrepentirá en su vejez. Entonces, ¿cómo debemos organizar nuestras prioridades? Jesús lo explica muy claramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:23. Primero, debemos buscar su reino. Debemos buscar primeramente su reino. Esto implica buscar el reino de Dios a través de la cruz. El ejército de este reino está compuesto por almas que han sido salvas de sus pecados por la sangre de Jesús. Ningún cristiano que forma parte de este gran ejército guarda su espada y propósito aquí en la tierra, sino en el reino de Dios, que permanecerá para siempre. Para el creyente, la vida terrenal es apenas un recorrido que lo dirige a ese reino, el que implica mantener un alto grado de fe. Después de Adán, el reino de los cielos empezó a proclamarse con la venida de Jesucristo a esta tierra, la que estaba sumergida en el pecado, la injusticia, la maldición, la enfermedad, la pobreza, la muerte. Jesús, a través de su vida, reveló que la característica del reino de Dios era el perdón de pecados, la llenura del Espíritu Santo, la bendición de Abraham, la sanidad, la riqueza y la vida eterna.
Debemos orar para que estas mismas características no solo abunden en nuestro ser, sino también en la vida de nuestro prójimo. 2. Debemos buscar la justicia de Dios. Nuestro deber no solo consiste en buscar el reino de Dios, sino también en hacer todo lo posible para que la justicia de Dios sea manifestada aquí en la tierra. Los cristianos deben fluir la justicia de Dios dentro de sus propias vidas. Dios se fija en el justo. También es importante ocuparnos de la justicia en el ámbito social. Jesús estuvo con los pecadores, con los pobres, con los enfermos. Se convirtió en su amigo y salvador. Jesús trajo justicia a la sociedad. Nosotros, los que nos identificamos como discípulos de Jesús, debemos imitarlo, esforzarnos en la injusticia social. Otra cosa importante es la justicia en el ámbito nacional, la que no debe estar fuera del interés de los cristianos. Es lamentable saber que en Corea del Sur continuamente tenemos presente la injusticia. Lo triste es que el Evangelio no ha logrado aún cambiar la estructura de la sociedad coreana. Las estadísticas indican que el 25% de la población coreana confiesa ser cristiana. Sin embargo, no se registran huellas de justicia en nuestra nación. A pesar de que tenemos miles de iglesias y más de 10 millones de cristianos, eso tendría que haber cambiado. Las cosas, no obstante, nada ocurre. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que nosotros, los cristianos, hemos fallado en esta misión, que consiste en realizar la justicia de Dios aquí en la tierra. Donde no hay justicia, abunda la sequía y la hipocresía. Por lo tanto, los creyentes deben ir al frente en oración y poner su ahínco para que la justicia fluya en lo personal, en lo social y en lo nacional. El cristiano es la persona que mantiene una doble relación, la relación con Dios y la relación con el prójimo, con la sociedad. El hecho de permanecer dentro de las paredes de una iglesia orando y ayunando sin interesarse en el sufrimiento y la injusticia social es una señal de decadencia espiritual de la iglesia. Jesús explicó que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Si tan solo la justicia divina llegase a abundar en el ámbito financiero, gubernamental y social, una distribución correcta de las riquezas acabarían por completo con la pobreza, el soborno, la injusticia, el pecado, la violencia, los robos. Por consiguiente, comienza a orar no solo por tus necesidades, sino también por la realización del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Este es el orden correcto en cuanto a la prioridad que debemos mantener para que los problemas temporales desaparezcan. Si eres de esos creyentes que se acostumbran a pedir solamente por sus necesidades, sin buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es muy probable que tu vida cristiana vaya a la deriva, que carezca de rumbo fijo. El agricultor hace todo lo posible para lograr una cosecha exitosa. No obstante, la falta de lluvia y el sol puede perjudicar su cosecha severamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es Dios el que tiene que bendecir para que el hombre pueda ser bendecido. Es Dios el que tiene que bendecir para que el hombre pueda ser bendecido. Si Dios no bendice, cualquier esfuerzo del hombre será en vano. Si Dios no bendice, cualquier esfuerzo del hombre será en vano. La bendición de Dios es derramada a las personas que buscan primeramente el reino de los cielos y su justicia. El principio de la masa. El principio de la masa es un principio de la misma naturaleza. Las aves se relacionan entre sí, los patos con los patos y forman grupos. En el área espiritual también se aplica este principio. Personas negativas se relacionan con personas negativas. Los que son positivos se sienten más a gusto con gente de su mismo sentir. Los creativos tratan de estar al lado de gente que ama la creatividad. Cada uno según su especie.
El evangelista Marcos en el capítulo 5 narra cómo la hija de Jairo fue sanada dramáticamente por Jesús. Un día, mientras Jesús predicaba a una gran multitud en la orilla del mar, vino a su encuentro un hombre llamado Jairo, de los principales de la sinagoga, para rogarle que sanara a su hija gravemente enferma. Mientras iban camino a la casa donde estaba la niña enferma, vinieron unos siervos de la casa y dijeron: tu hija ha muerto y no creo que haga falta más molestar al maestro. No obstante, Jesús animó a Jairo diciendo: no temas y cree solamente. Y siguió su camino. Como se esperaba, había un gran alboroto en la casa y a causa de la muerte de la niña. Al notar esto, Jesús exclamó: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. Al escuchar estas palabras, la gente se burló de Jesús, pero él echó afuera a todos, con excepción de algunos íntimos. Entró donde estaba la niña e hizo el milagro. Aquí podemos notar que Jesús usó el principio de la masa para sanar a la niña. El Señor dejó junto con él solo a los que tenían fe. Nuestra vida depende de la gente con la que nos relacionamos y mantenemos una comunión perfecta permanentemente. Si te reúnes y tienes comunión con gente de fe, te convertirás en una persona de fe. Si lo haces con gente positiva, serás alguien positivo. Este principio también se aplica con la relación a la bendición de Dios. Si anhelas recibir la bendición de Dios, tienes que tener comunión con gente bendecida. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero la luz del poder de Dios no se manifiesta a gente incrédula, sino a hombres y mujeres de fe. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, su pueblo natal. ¿Por qué? La Biblia lo explica así. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Jesús nunca obrará milagros delante de gente que no cree en su poder. Querido lector, fíjate en tu alrededor. ¿Quiénes te rodean? Hay mucha gente negativa, pesimistas, que viven quejándose de todo y criticando a todos. Digo esto porque en un lugar así es muy difícil que fluya la gracia y los milagros del Señor. Sin embargo, si te encuentras rodeado de gente de fe, entonces puedes estar tranquilo porque el milagro será tuyo. La bendición de Dios es dada a las personas que aguardan en su corazón una fe positiva y creativa. Por lo tanto, si anhelas recibir la bendición de Dios, rodéate de personas positivas, que tienen fe, que guardan esperanza. Gracias por haberme acompañado. Ya hemos terminado de estudiar los principios espirituales bíblicos. Ahora vamos juntos a aplicarlos en nuestra vida. Estoy persuadido de que serás bendecido por haber sometido tu personalidad a estos principios espirituales y lo hayas obedecido.